Querida Pampa, atardecer de mil colores. Querida Pampa. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches. Encantado de tenerlos a todos y todas en esta nueva emisión de Querida Pampa, la número 87, ¿cierto? En un día muy especial. Hoy día es 11 de septiembre y se conmemoran los 47 años del golpe de Estado. Por lo tanto, era indudable que íbamos a hacer un programa especial porque la represión que vino con el golpe de Estado alcanzó a todo el país. Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, no sé, si nos vamos para el sur, Punta Arenas, Puerto Montt, Valdivia. Fue todo el país que sufrió el embate de la dictadura militar en un proceso, por supuesto, que no quisiéramos volver a pasar. Miles de chilenos sufrieron persecuciones, violación a los derechos humanos, muertes. De hecho, cuando uno habla de detenidos desaparecidos, de muertes, de fusilados, lamentablemente habla de números. Hoy día vamos a tratar de hablar de personas, las personas que fueron sacadas de sus trabajos, de sus domicilios, que fueron detenidos, que fueron torturados, exiliados. Ese va a ser el programa de hoy día. Con la salvedad, vamos a presentar algunos temas. Vamos a presentar algunos temas musicales que por supuesto nos ayudan a entender un poco más la problemática de lo que pasó hace 47 años atrás. Yo le voy a pedir a mi amable radiocontroladora Maximiliano que los vaya saludando para no cortar un poco el... Que no puedo. Dice Maximiliano que no puede. Puede que está muy atrasado. Llamar no se puede. Bueno, yo voy a tratar de saludarlos en la medida que pueda. Y vamos a ir con el primer tema para que repasemos un poco la historia. Van a ser como unos 12 minutos, creo yo, en que van a escuchar, van a sentir y se van a poder trasladar a 47 años atrás. Voy a pedirle, vamos a bajar la música, voy a pedirle a Maxi que nos dé el pase a los videos que les voy a presentar. No sé qué está pasando ahí, pásame el control, pásame el control. Ahí está. Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. Así es que a poner el hombro, vamos a llevar
pueblo quien construya un Chile bien diferente. La patria se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha. Ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres, y como seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Creo que del otro. Palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños.
serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio que tenían la obligación de la historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el hombre digno que fue leal a la ley. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Actividades nacionales como empresas, fábricas, medios de comunicación o de transporte, etcétera, será sancionado en la forma más drástica posible, en el lugar mismo del hecho y sin otra limitación que no sea la determinación por las autoridades del caso del o los responsables. Es deber de la ciudadanía consciente el resguardar el patrimonio del país, denunciando en forma inmediata a quienes pretendan paralizar las actividades productoras y laborales de cualquier tipo. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlo. En caso de que así lo hicieren, serán atacados por fuerzas de tierra y aire. Se reitera lo expresado en el bando número 1, en el sentido de que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica en el lugar mismo de los hechos. A continuación se dará lectura al bando número 2 de la Junta de Gobierno Militar. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlo. En caso de que así lo hicieren, por fuerzas de tierra y aire. Se reitera lo expresado en el bando número 1, en el sentido de que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica en el lugar mismo de los hechos. Repito, el bando número 2 de la Junta de Gobierno Militar. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas.
De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlos. En caso de que así lo hicieren, serán atacados por fuerzas de tierra y aire. Se reitera lo expresado en el bando número 1, en el sentido de que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica, en el lugar mismo de los hechos. Firmado, comandantes en jefes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea de Chile y Director General de Carabineros de Chile. Bando número 3. Se advierte a la población no dejarse llevar por posibles incitaciones a la violencia que pueden emanar de activistas nacionales o extranjeros. Que estos últimos entiendan que en este país no se aceptan actitudes violentistas, debiendo por esto de poner cualquier actitud extrema, sin perjuicio de las medidas que se adopten para su pronta expulsión del país. O, en su defecto, serán sometidos al rigor de la justicia militar. Bueno, en estos 12 minutos que le mostramos la canción del Poder Popular, que le mostramos el último discurso del presidente Allende y que le mostramos los primeros bandos militares de ese fatídico 11 de septiembre, hemos recorrido parte de la historia de Chile. Una historia que, por supuesto, no quisiéramos que se volviera a repetir en ninguna circunstancia. Muchos de nosotros éramos jóvenes en esa época, 18, 19, 20 años, y nos integramos a un proceso que podía ser histórico para el país. Como decía en algunas palabras del presidente Allende, ser joven y no ser revolucionario es hasta casi una contradicción biológica, decía el presidente Allende. Muchos de una u otra forma participamos durante el gobierno popular porque creíamos firmemente en los cambios que podía traer el gobierno del presidente Allende. Pero lamentablemente no supimos o no tuvimos, no sé, la grandeza de mirar para el lado, de poder ponernos de acuerdo antes que llegara el momento final y que desencadenara una de las peores tragedias que ha vivido Chile. De hecho, cuando uno habla como le decía, cuando uno habla de detenidos desaparecidos y habla de cifras, es frío. Realmente es frío. Murieron 1000 personas que pasaron. Pero resulta que esas 1000 o 2000 o 3000 tenían nombre, apellido, tenían familia, tenían hijos, tenían nietos, tenían esposa. Esa es la peor tragedia que nos podía haber ocurrido. De hecho, de las 3.227 personas que fallecieron durante la dictadura militar, ¿cierto? 2.125 fueron víctimas o murieron directamente por la dictadura y 1.210 son detenidos desaparecidos, ¿cierto? Algunas personas, algunos historiadores calculan entre 10.000 y 30.000 el número de personas que fueron afectadas directamente por la dictadura. El número de exiliados chilenos que tuvieron que salir obligadamente se calcula en 250.000.
De hecho, actualmente viven en el extranjero alrededor de 1.050.000 chilenos. Muchos de esos fueron que se fueron quedando en Europa, sobre todo, bueno, y en Europa, en tantos países, en Argentina, en Venezuela, en Perú, en Cuba, en Francia, en Inglaterra, en Suecia, en Noruega. Fueron quedándose y echaron anclas en esos lados y muchos simplemente ya no volvieron a su tierra. Hoy día les voy a mostrar un poco lo que pasó en Iquique y en Pisagua durante los primeros días del golpe militar. Después del 11 de septiembre del 73, de inmediato comenzaron las detenciones de militantes y simpatizantes de los partidos de la Unidad Popular o todo aquel que resultara sospechoso, no necesariamente tenía que ser militante. En Iquique, los presos políticos pasaban primero por el Regimiento de Telecomunicaciones, ¿cierto? Y para luego ser trasladados en su gran mayoría al campo de prisioneros de Pisagua. Muchos simplemente no volvieron. Les voy a contar la historia de 35 de estos chilenos que simplemente desde Pisagua no volvieron. Las primeras víctimas, o la primera víctima en realidad que está documentada, a una semana del golpe, fue Luis Fernando Rojas Valenzuela, de 49 años, y según la información oficial de la época, se indica que la víctima habría puesto resistencia a su detención por parte de una patrulla militar que incluso trató de arrebatarle el fusil a uno de los militares. En el bando militar número 24 de la Junta de Gobierno, Luis Rojas dice que fue ajusticiado en el mismo lugar a eso de las 19 horas del 17 de septiembre de 1973. Bueno, lo cierto es que la Comisión Rettig encuentra poco creíble la explicación y acredita que en realidad fue al menos víctima de violencia innecesaria. Es tanta la información que ha ido apareciendo y que he ido recabando estos días que te golpea, es fuerte, fuerte. Veamos el caso de don Juan Calderón Villalón, que tenía en ese momento 25 años, ¿cierto? Era funcionario del Departamento de Investigación Aduanera de la Superintendencia de Aduanas, en Valparaíso, donde fue detenido, militante del Partido Socialista. Tras su detención, es trasladado a Pisagua a bordo del buque Maipo y ejecutado en Pisagua el 29 de septiembre de 1973. Marcelo Guzmán Fuentes, educador sanitario, funcionario jefe del Hospital de Iquique al momento de su detención, también militante del Partido Socialista, se presentó voluntariamente al Regimiento de Telecomunicaciones sin sospechar que aquel acto de cumplimiento con las autoridades militares terminaría con su joven vida, ejecutado en Pisagua el 29 de septiembre de 1973. Luis Alberto Lizardi, empleado portuario de 29 años y militante del Partido Socialista, fue detenido el mismo 11 de septiembre y conducido al Regimiento de Telecomunicaciones y posteriormente trasladado a Pisagua, donde finalmente fue ejecutado el 29 de septiembre del 73. Bueno, estas tres personas, mientras permanecían detenidas en Pisagua, fueron sacados a sus celdas para realizar trabajos voluntarios fuera del penal y trasladados al sector de Pisagua Viejo, donde se ubica el cementerio. Allí se les aplicó la ley de fuga y fueron inhumados en ese mismo lugar. Sus restos aparecieron en sacos de arpillera en la fosa clandestina en Pisagua, descubierta el 2 de junio de 1990, tras
años de infructuosa búsqueda. En la investigación que llevó el ministro Mario Carroza, ¿se acuerdan de él? Establece que los hechos importan la comisión de delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391 del Código de Procedimiento Penal. El mismo día, 29 de septiembre, fueron sacados sus celdas otros 3 detenidos que terminaron en completar el grupo anterior, para cuyos, pero lamentablemente sus restos no aparecieron, manteniéndose hasta hoy en calidad de detenidos desaparecidos. Se trata de Norberto Cañas Cañas, de 48 años, militante del Partido Socialista, y que ejercía en la fecha de su detención como interventor del complejo pesquero norte. Fue detenido en Iquique, trasladado al regimiento de telecomunicaciones y desde allí a Pisagua, donde fue ejecutado el 29 de septiembre de 1973. Juan Jiménez Vidal, de 42 años, funcionario de aduanas de Valparaíso y sin militancia política. Tras el golpe militar, se presentó voluntariamente el 13 de septiembre de 1973, ejecutado en Pisagua el 29 de septiembre del año 73. Michel Salim Nash Sáez, joven de 19 años que cumplía con el servicio militar en Iquique, militaba en el Partido Comunista. Fue dado de baja y arrestado el mismo 11 de septiembre y trasladado a Pisagua. Hay testimonios que indican que se negó a usar su arma contra el pueblo. Fue ejecutado el 29 de septiembre de 1973. Pese a ser parte del grupo anterior, donde las autoridades militares reconocieron su ejecución por ley de fuga y supuestamente sepultado en el cementerio de Pisagua, sus restos nunca aparecieron. En la investigación que llevó a cabo el ministro sustanciador del proceso, ¿cierto?, puso cargos contra el militar Miguel Aguirre Álvarez, a quien se le atribuye participación como autor en los delitos de secuestros calificados reiterados en contra de Juan Jiménez, Michael Nash y Norberto Cañas. El ministro dictó sentencias en todos estos casos. En el 17 de agosto del 2016, recién, se logró constatar que lo que señala el informe Rettig desde un principio, que respecto a la fuga, que esto era totalmente falsa, así de simple. Sigamos conociendo un poco más de esta lista que, por supuesto, que te rompe el corazón. Un poco recordar al soldado Michael Nash como un héroe anónimo. Por supuesto que dejó un testimonio de vida para la historia, que no hay ley de mando ni obediencia de vida cuando se trata de asesinar. Por aquel noble gesto pagó con su vida. Michael Nash era militante del Partido Comunista, de las Juventudes Comunistas, por lo cual cuando ocurre el golpe de Estado y sus superiores le dicen que deberá empuñar las armas contra los comunistas o marxistas, se niega y dice que está dispuesto a defender su patria, pero no dispuesto a disparar contra el pueblo que juró proteger. Acto seguido fue dado de baja y despojado su uniforme de soldado el mismo 11 de septiembre y enviado al campo de concentración de Pisagua, y que sería, por supuesto, un viaje sin retorno. Veamos otros más ejecutados y detenidos en Pisagua. Jorge Marín Rosell, de 19 años, militante del Partido Socialista y secretario de la Juventud de ese partido en Iquique, se desempeñaba como funcionario en Emporchi. Era casado y tenía una pequeña hija que al momento de su detención tenía apenas 3 meses de vida. Fue detenido el 26 de septiembre de 1973 por agentes del Estado en su domicilio y llevado al regimiento de telecomunicaciones. Desde esa fecha se encuentra desaparecido. William Villar Sangüesa, de 42 años, 5 hijos,
era trabajador de la empresa de ferrocarriles del Estado, era dirigente gremial y militante del Partido Socialista. Fue detenido el 16 de septiembre de 1933 en su domicilio y dejado en libertad. Posteriormente, el día 24 del mismo mes, fue requerido mediante un bando militar, presentándose en su trabajo. De allí fue trasladado al cuartel de investigaciones y luego al regimiento de telecomunicaciones, desde donde se pierde su rastro. Pedro Prado Ortiz. Ustedes saben, muchos en Iquique saben quién es Pedro Prado. Hay una avenida que lleva su nombre. También muerto, supuestamente, como víctima de los dos anteriores, o sea, de Jorge Marín Rosell y de William Villar Sangüesa, supuestamente. Pero finalmente fue víctima de la misma dictadura. La sentencia del ministro abre una arista para establecer la verdad en la muerte de este joven soldado. Para su familia, la versión del ejército en esa época les pareció creíble. Sin embargo, hoy es posible acceder a las otras versiones que permiten aclarar lo que efectivamente sucedió la madrugada del 1 de octubre de 1973, cuando el joven encuentra la muerte. Otro caso del cual no hay muchos antecedentes, que hasta el momento realmente no, la muerte del soldado Pedro Prado es una incógnita. Sigamos conociendo un poco más de los primeros muertos en Iquique y en Pisagua a raíz del golpe de Estado. Manuel Heriberto Araya Zavala, de 29 años, quien fue detenido en su domicilio por militares y su rastro se pierde tras pasar por el regimiento de telecomunicaciones y Pisagua. Hoy es uno de los tantos detenidos desaparecidos. Según las investigaciones del 9 de octubre de 1973, es detenido en Arica y conducido al regimiento Rancagua, junto a otros dos militantes socialistas, cuyo destino final era Pisagua. La versión oficial indica que el vehículo militar en que viajaban se volcó y les provocó la muerte. Años más tarde se comprobó que el vehículo fue empujado a una quebrada. A ese nivel de engaño llegaban. Bueno, los primeros fusilamientos fueron 5 destacados profesionales públicos, algunos militantes del Partido de la Unidad Popular y otros sin militancia. Fueron los primeros fusilados en Pisagua. Ocurrió el 11 de octubre, tras ser procesado y sentenciado a muerte por un supuesto primer consejo de guerra, que no fue tal, y que se llevó a cabo en el campo de prisioneros políticos a cargo del fiscal militar Mario Acuña, de triste recuerdo allá en el norte, en Iquique, en Pisagua. Acuña, ya fallecido, era un hombre temido por todos los prisioneros. No por nada, su suerte, que se traducía en vivir o morir, estaba en sus manos. Además, poseía un verdadero prontuario por su vinculación con el narcotráfico, el tráfico de drogas y el contrabando. A Iquique llegó como juez tras ser castigados, ¿cierto? Era juez de Rancagua, me parece, y el golpe militar le permitió recuperar el poder al punto de ser designado el fiscal de Pisagua. Sobre estas muertes hice por aquí un artículo del 11 de octubre, y mediante el bando número 82, el jefe de zona en estado de sitio de la provincia de Tarapacá y comandante en jefe de la 6ª División de Ejército, Carlos Forestier, también de triste recuerdo allá en el norte, informó de la ejecución de 5 personas tras constituirse el Consejo de Guerra el día anterior, o sea, el 10 de octubre. El mismo Consejo que, de acuerdo a investigación y registros posteriores, quedan desmentidos los hechos por los cuales fueron ejecutados. Este Consejo condenó a muerte a Julio Cabezas Gacitúa, de 45 años, de profesión abogado, y que se desempeñaba como procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Iquique,
y no militaba en partido alguno. Tras ser llamado por un bando militar, se entregó voluntariamente ante las autoridades. Hay testimonios que lo recuerdan caminando con una frazada bajo el brazo hacia la sexta división de ejército. Nunca pensó en su trágico final. El abogado Cabezas, como le decía, que no tenía militancia política y que no era partidario de la Unidad Popular, era considerado un hombre de gran prestigio y autoridad. Fue designado por el Consejo de Defensa del Estado para investigar el contrabando y tráfico de cocaína en Iquique. Todo lo que estamos leyendo hoy día es trágico, te duele. Veamos ahora, José Córdoba Croxato, de 36 años, y se desempeñaba como administrador del puerto de la empresa portuaria de Iquique, siendo detenido el mismo 11 de septiembre en su lugar de trabajo, en la Emporchi. Era militante del MAPU. Humberto Lizardi Flores, joven profesor de inglés de 26 años, de la sede Iquique de la Universidad de Chile, actual UNAP, y militaba en el MIR. También fue detenido el mismo 11 de septiembre mientras hacía clases en el entonces Instituto Comercial. Su madre, Valdramira Flores, ha dedicado su vida a honrar la memoria de su hermoso hijo. Mario Morris Barrios, de 27 años, era funcionario del Departamento de Investigaciones Aduaneras y no registraba militancia política. Acababa de ser destinado a la ciudad de Iquique, por lo que se hospedaba en un hotel, donde fue detenido el mismo 11 de septiembre. Juan Valencia Hinojosa, de 51 años, jefe de la empresa de comercio agrícola, la ECA, y militante del Partido Comunista. El mismo 11 de septiembre se presentó voluntariamente a la Intendencia sin presagiar que se entregaba a manos asesinas. Un bando militar sobre estas personas ejecutadas se publicó en el entonces diario El Tarapacá el 26 de octubre de 1973, es decir, 15 días después de producidos los fusilamientos. Fueron condenados por estar confesos y ser autores de los delitos de traición a la patria. Nota, por aquí se nota, delito no aplicable a civiles. Claro, los militares pueden ser condenados por traición a la patria, pero no un civil. También lo acusaron de espionaje y por infracción a la Ley de Seguridad del Estado, a participar activamente en planes subversivos y de infiltración a las Fuerzas Armadas. Eso fue parte del consejo que los condenó a muerte. El 21 de octubre del año 73 es asesinado el sacerdote salesiano Gerardo Poblete, de solo 31 años, profesor de filosofía. Es sacado desde el colegio Don Bosco y muerto a golpes en la comisaría de carabineros de Iquique. Por su asesinato cumplieron condena de 5 años y un día el suboficial de carabineros Blas Espinosa Barraza, y junto a él fueron sentenciados también el suboficial de carabineros Froilán Mondaca Sáez y el mayor Enzo Meniconi Lorca, que falleció el año 2008. El Consejo de Guerra, que se celebró el 29 de octubre en Pisagua, condenó a muerte a los siguientes personas. Rodolfo Fuenzalía Fernández, 43 años, piloto civil, detenido el mismo día 11 de septiembre. Era militante del Partido Socialista. Como casi todo lo detenido, hizo el periplo de su hogar de detención al Regimiento de Telecomunicaciones y de allí a Pisagua. José Samson Ocaranza, 33 años, quien se desempeñaba como relacionador público de la Municipalidad de Iquique. También se presentó voluntariamente, lo hizo ante carabineros. Freddy Taberna Gallegos era el más joven de este grupo, con solo 30 años, y como los otros se presentó voluntariamente, sin presagiar que esa decisión sería sin vuelta atrás.
hoy una calle en su barrio, allá en El Morro, lo recuerda con su nombre. Este consejo de guerra, dice por ahí, actuó ilegalmente, ya que el auditor no comparte el criterio de la pena de muerte y propone 10 años por irreprochable conducta anterior. La legislación señala que deben estar de acuerdo en la pena la totalidad de los sentenciadores. Este consejo además establece de los delitos que se le acusó no fueron nunca probados, y peor aún, si se hubiesen ejecutado, la misma condena necesita el informe que reconoce que los delitos se cometieron en grado de frustración, es decir, no lograron concretarse. El tercer consejo de guerra, que se hizo un mes más tarde, intuyó por suerte, decretó la muerte de Germán Palominos Lamas, de 25 años, militaba en el Partido Socialista, era carpintero de oficio, se le acusa de pertenecer al grupo subversivo GAP y que en la organización era el encargado de preparar las bombas y manejar los explosivos. La acusación señala que el objetivo era atacar el regimiento. Palomino, dice la versión oficial, está confeso de estos delitos. Recientemente, el ministro Carroza, por supuesto que dictó sentencia en contra de este horrendo crimen. Isaías Higuera Zúñiga era gendarme de la cárcel de Iquique y militante comunista. Los hechos ocurrieron el 11 de enero de 1974, siendo Higueras, cuando Higuera encuentra la muerte producto de la brutal sesión de torturas a la que fue sometido. Los familiares reciben una urna sellada, pero jamás creyeron la versión. Consigna el diario El Fortín Mapocho del 16 de junio de 1990 en la página 12, dice: a 12 días del hallazgo de la fosa de Pisagua, que Iván Zamora Orden, ex funcionario de prisiones llamado El Alcaide, confesó haber participado en ejecuciones recibiendo órdenes militares y que su compañero Isaías Higuera murió producto de los golpes. Fue obligado a consignar en las estadísticas que su compañero había muerto producto de un ataque fulminante al corazón. Nelson Márquez Augusto, de 29 años, militante comunista, vivía en la sede partidaria de calle Tarapacá y trabajaba como tripulante pesquero. Con sus facultades mentales perturbadas, según testigos, como consecuencia de las innumerables sesiones de tortura a las que fue sometido, intentó una fuga imposible y fue ejecutado en el campamento de Pisagua. 6 prisioneros no vinculados a la política y asociados a tráfico de drogas supuestamente fueron dejados en libertad, según se le informó a la familia. Sin embargo, sus cuerpos nunca aparecieron. Así de simple. Que era don Orlando Cabello, de 44 años, comerciante minorista, sin militancia política, detenido en su domicilio por carabineros de Iquique, puesto a disposición del Regimiento de Telecomunicaciones y posteriormente trasladado a Pisagua. Nicolás Chanes, 43 años, empresario transportista, sin militancia política, fue detenido y enviado al cuartel de investigaciones de Iquique y desde allí trasladado a Pisagua. Juan Mamani García, 27 años, transportista, sin militancia política, fue detenido por carabineros, llevado al Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique y desde allí trasladado a Pisagua. Luis Manríquez Wilden, 44 años, comerciante minorista, sin militancia política, también trasladado a Pisagua. Hugo Martínez Guillén, 36 años, comerciante minorista, sin militancia política, detenido por carabinero el 2 de noviembre de 1973, llevado al Regimiento de Telecomunicaciones y posteriormente trasladado a Pisagua. Estas personas también figuran como detenidos desaparecidos. Cuando culmina el fatídico año de 1973, siguen las prácticas de torturas, muertes y desapariciones por parte de la gente del Estado. Veamos, ¿quién más?
Alberto Yáñez Carvajal, 31 años, funcionario de prisiones, fue detenido en enero de 1974 y ejecutado junto a Luis Toro Castillo, trabajador de ferrocarriles. Se les acusó de un supuesto Plan 22 que consistía en una serie de puntos de ataque en caso de guerra civil o golpe militar. Henry Flores Flores, de 16 años, era pioneta sin militancia política y residía en Calama junto a su madre. Su padre vivía en Iquique, motivo por el cual se encontraba visitándola en esta ciudad cuando ocurren los hechos. Fue detenido en julio del 74 por efectivos militares y conducido al campamento prisionero de Pisagua. Una carta enviada a su madre y con el timbre de la censura militar acredita su paso por este campo de prisioneros desde donde desapareció. Desde entonces es un detenido desaparecido. Manuel Sangüesa Mellado, 30 años, miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas. Fue detenido el 10 de julio del 74 y trasladado a Pisagua, donde desaparece. Sus restos fueron encontrados en la fosa clandestina de Pisagua. En efecto, fue un momento de especial silencio cuando su cuerpo casi intacto emerge de la tierra con el rictus mortis como un grito desgarrador, y dejando en evidencia los crímenes de la dictadura. Y Marcelino Lamas Largo, de 23 años, militante socialista, quien fue detenido por miembro del ejército y visto en los calabozos del recinto ex aduana de Iquique, lugar de la que desaparece hasta la fecha. Eso es parte de los fusilados y detenidos desaparecidos en Pisagua. Hay un hermoso memorial ahí en el cementerio de Pisagua. Vamos a seguir un poco con este programa especial que me tiene realmente conmovido, muy conmovido, pero igual tenemos que mantener nuestra memoria histórica viva. O sea, no podemos cerrar los ojos, no podemos olvidarnos. Las juventudes que vienen, ¿cierto? Las nuevas generaciones, tienen que saber exactamente lo que pasó hace 47 años atrás para no volver a cometer los mismos errores o pecados que cometimos nosotros. Y ya estamos pesando los 70 años casi. Esa es la finalidad de este programa, traerles esos recuerdos para que nuestra memoria se siga manteniendo intacta. Voy a decirle a mi nieto que por favor coloque el próximo tema que queríamos traerle, que les vamos a mostrar. Porque es una historia inconclusa. La tragedia de los desaparecidos es una herida abierta, una herida abierta en cada uno de nosotros, en nuestra sociedad. Quiero saludar, bueno, está Anita González acá. Hola Anita. Hola. Y sabemos que hay muchas más de ellas que están repartidas aquí. Queremos dedicarles a ellas, a quienes no están, a quienes este verso, estos 3 versos para una historia.
Oh, estos son los programas que te golpean el corazón, te golpean el alma. Por aquí les voy a leer un testimonio de una detenida. Dice: en ese momento no sabía dónde estaba. Nos llevaban en camiones frigoríficos, amarrados, vendados, con capuchas. Nos hacían bajar escalones y a mí me dejaron una celda. Los interrogatorios empezaron muy temprano. Me golpearon y aplicaron todas las formas de tormento. Golpes, corriente eléctrica, quemaduras con cera, cigarrillos. En un brazo aún tengo las marcas. Les dije que estaba embarazada, pero la verdad a ellos no les importó. Al contrario, me golpeaban con una fusta en el bajo vientre para que perdiera mi guagua. Al tercer o cuarto día comenzaron a violarme. Varias veces me violaron y aplicaron corriente en la parrilla eléctrica. Testimonio de una prisionera política del campo de concentración de Tejas Verdes. Difícil no conmoverse, a pesar de que han pasado 40 años o 47 años desde esta tragedia. Es difícil no conmoverse con los testimonios, con este programa que les hemos dado hoy día. Lo vamos a dejar con una canción que representa el sentir de todos nosotros, creo yo, de usted, del mío, el de mi señor, el de mi nieto. Le voy a decir a mi nieto que coloque el tema que vamos a cerrar el programa. No sé si tenga la fuerza después para despedirme. Si no es así, bueno, si es así, cerramos el Querida Pampa, este especial 11 de septiembre, con esta canción, que se las vamos a mostrar ahora. Demasiado tiempo de abrazar a los que partieron me ha cansado. Demasiado tiempo de zarpazo mortal a los que amo me ha cansado. Demasiado tiempo, demasiado me ha cansado. Y desde mis ojos cansados, y desde mi pelo cansado, y desde mi llanto cansado, penetro en tus ojos y tus ojos se agrandan. Y nuestra mirada de ayer es presente y futuro, y mi canto vuelve a cantar en el tuyo. Al contemplar tu mirada tan triste, vuelvo a pensar en ayer, que caminaba sin miedo a tu lado, sin preguntar el porqué, donde se oían todas las voces y el canto de todos se hacía escuchar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Para que nunca más en Chile, para que nunca más, para que nunca más en Chile, para que nunca más, para que nunca más en Chile, los secretos calabosos vuelvan a morder la humanidad de mi pueblo. Para que nunca más en Chile la educación sea el negocio de unos pocos y no el derecho de todos. Para que nunca más en Chile se vendan nuestras riquezas naturales a manos extranjeras. Para que nunca más en Chile nuestros pueblos originarios, nuestros abuelos, tengan que reclamar justicia y dignidad en las calles. Para que nunca más en Chile se violen los derechos humanos. Para que nunca más en Chile la dictadura trate de matar a nuestros dirigentes, a nuestros jóvenes. Hay que apretar